Excelente día a todos y todas. En esta ocasión vamos a analizar el programa de estudio 2011, Guía para la Educadora de Educación Básica, específicamente en preescolar. El programa de estudio 2011, Guía para el Educador, Educación Básica Preescolar, fue elaborado por personal académico de la Dirección General de Desarrollo Curricular, la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, pertenecientes a la Subsecretaría de Educación Básica. En la elaboración de este documento se contó con la participación de educadoras, maestras y maestros de educación especial, indígena, directivos, así como la participación de las entidades federativas, aportación de académicos, especialistas, instituciones nacionales y de otros países. En el índice podemos ver que tenemos la parte de la introducción, que corresponde al programa de estudios 2011, las características del programa, los propósitos de la educación preescolar, las bases para el trabajo en preescolar, los estándares curriculares del primer periodo escolar al concluir el tercer grado preescolar que deben de tener los alumnos entre 5 y 6 años de edad aproximadamente y en promedio. A su vez, los estándares de español, estándares de matemáticas, estándares de ciencias, los campos formativos, que en preescolar se manejan 6: lenguaje y comunicación, las competencias y sus aprendizajes esperados, el pensamiento matemático con sus competencias y aprendizajes esperados, exploración y conocimiento del mundo, el desarrollo físico y salud, el desarrollo personal y social y la expresión y apreciación artística. Dentro de este documento, que tiene 243 páginas, vemos que a partir de la página 84 va a iniciar lo que es la guía para la educadora. La guía para la educadora, dentro de este mismo documento, nos va a permitir conocer su parte introductoria, el enfoque de los campos formativos, los ambientes de aprendizaje, la planeación didáctica, las situaciones de aprendizaje, la evaluación para el logro de los aprendizajes y el ejemplo de situaciones de aprendizajes propias que se dan en el aula, así como también nos van a dar la bibliografía que se utilizó para su construcción. Dentro de la presentación, notamos que es importante poner en manos de las educadoras el programa de estudio 2011, Guía para el Educador, Educación Básica Preescolar, dentro del proceso que se dio dentro de la articulación de la educación básica, donde se centra en los procesos de aprendizaje, las alumnas y los alumnos, al atender sus necesidades específicas para que mejoren las competencias que permiten su desarrollo personal. A su vez, vemos que los programas contienen propósitos, enfoques, estándares curriculares y aprendizajes esperados que mantienen su pertinencia, gradualidad y coherencia de sus contenidos, así como un enfoque inclusivo y plural que favorece el conocimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística de México. Es importante que se centre en el desarrollo de competencias. La guía para la educadora se constituye como un referente que permite apoyar su práctica en el aula, que motiva la esencia del ser docente por su creatividad y búsqueda de alternativas situadas en el aprendizaje de sus estudiantes. La guía para la educadora, Educación Básica Preescolar, será de utilidad para orientar el trabajo en el aula de las educadoras de México y de los educadores. Por su parte, el programa de estudio 2011 preescolar nos menciona en su parte introductoria que se ha desarrollado una política pública orientada a elevar la calidad educativa, que favorece la articulación en el diseño y desarrollo del currículo para la formación de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, donde se coloca en el centro del acto educativo al alumno, al logro de los aprendizajes, a los estándares curriculares establecidos por periodos escolares, y favorece el desarrollo de competencias que le permitirán alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. Es muy importante comprender que el fin es resaltar los aprendizajes esperados y la incorporación de estándares curriculares, donde la acción de la educadora es un factor clave porque establece el ambiente, plantea las situaciones didácticas y busca motivos diversos para despertar el interés de los alumnos e involucrarlos en actividades que les permitan avanzar en el desarrollo de sus competencias.
El programa de preescolar tiene características. Primeramente, que es nacional, de observancia general en todas las modalidades y centros de educación preescolar, sean de sostenimiento público o particular, y tiene las siguientes características. Establece propósitos para la educación preescolar. A su vez, los propósitos educativos se especifican en términos de competencias que los alumnos deben desarrollar. El programa tiene un carácter abierto. Y seguidamente vamos a ver los propósitos de la educación preescolar. Sin embargo, es importante que entendamos cada una de las características de los elementos que mencionamos anteriormente. Vemos entonces que al establecer propósitos para la educación preescolar, la educadora diseñará actividades con niveles distintos de complejidad en las que habrá de considerar los logros que cada niño y niño ha conseguido y sus potencialidades de aprendizaje para garantizar su consecución al final de la educación preescolar. A su vez, en los propósitos educativos, nos mencionan que una competencia es la capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. En la selección de competencias que incluye el programa, se sustenta en la convicción de que las niñas y los niños ingresan a la escuela con un acervo importante de capacidades, experiencias y conocimientos que han adquirido en los ambientes familiar y social en que se desenvuelven y que poseen enormes potencialidades de aprendizaje. Vemos entonces que una competencia no se adquiere de manera definitiva, se amplía y se enriquece en función de la experiencia, de los retos que enfrenta el individuo durante su vida y de los problemas que logra resolver en los distintos ámbitos en que se desenvuelve. Entonces vemos que una competencia constantemente está desarrollándose durante toda nuestra vida. Por su parte, vemos que los alumnos se desempeñan cada vez mejor y sean capaces de argumentar o resolver problemas, pero también lo es en la educación primaria y la secundaria. Al ser aprendizajes valiosos en sí mismos, constituyen también los fundamentos del aprendizaje y el desarrollo personal futuro. Por ello es importante centrar el trabajo en el desarrollo de competencias, ya que esto implica que la educadora haga que las niñas y los niños aprendan más de lo que saben acerca del mundo y sean personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y participativas. Ello se logra mediante el diseño de situaciones didácticas que les impliquen desafíos, que piensen, se expresen por distintos medios, propongan, distingan, expliquen, cuestionen, comparen, trabajen en colaboración, manifiesten actitudes favorables hacia el trabajo y la convivencia, etc. Cuando vemos que el programa tiene un carácter abierto, el programa no se presenta una secuencia de actividades o situaciones que deben realizarse sucesivamente con las niñas y los niños. En este sentido, el programa tiene un carácter abierto, lo que significa que la educadora es responsable de establecer el orden en que se abordarán las competencias propuestas para este nivel educativo y seleccionar o diseñar las situaciones didácticas que considere convenientes para promover las competencias y el logro de los aprendizajes esperados. Asimismo, tienen libertad para seleccionar los temas o problemas que interesen a los alumnos y propiciar su aprendizaje. De esta manera, serán relevantes en relación con las competencias a favorecer y pertinentes en los diferentes contextos socioculturales y lingüísticos. Continuamos con los propósitos de la educación preescolar. Los propósitos que se establecen en el programa constituyen el principal componente de articulación en los tres niveles de la educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, y se relacionan con los rasgos del perfil de egreso de la educación básica. Y son los siguientes: que el alumno o la alumna aprenda a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, a resolver conflictos mediante el diálogo y a respetar las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender.
A su vez que adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna, mejoren su capacidad de escucha y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. Y por su parte desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de texto y sepan para qué sirven. Se inicien en la práctica de la escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura. Por su parte, usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al contar, estimar, reconocer atributos, comparar y medir. Comprendan las relaciones entre los datos de un problema y usen estrategias o procedimientos propios para resolverlos. También se interesen en la observación de fenómenos naturales y las características de los seres vivos. Participen en situaciones de experimentación que los lleven a describir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social inmediato y adquieran actitudes favorables hacia el cuidado del medio. Es fundamental que se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, reconociendo que las personas tenemos rasgos culturales distintos y actúen con base en el respeto a las características y los derechos de los demás, el ejercicio de responsabilidades, la justicia y la tolerancia, el reconocimiento y el aprecio a la diversidad lingüística, cultural, étnica y de género. A su vez, que usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse por medio de los lenguajes artísticos, cuales los que son música, artes visuales, danza y teatro, y apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos. Por su parte, mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento, practiquen acciones de salud individual y colectiva para preservar y promover una vida saludable y comprendan qué actitudes y medidas adoptar ante situaciones que pongan en riesgo su integridad personal. Las bases para el trabajo en preescolar se refieren al logro de los propósitos de un programa educativo que se concreta en la práctica, cuando existe un ambiente propicio y se desarrollan acciones congruentes con esos propósitos. El compartir determinados principios, asumirlos en el actuar pedagógico y comprometerse con ellos favorece las condiciones para el intercambio de información y coordinación entre los docentes, además de que fortalece las formas de trabajo concertadas que propicien un verdadero trabajo de gestión escolar. Se ha considerado importante organizar las bases en 3 grandes rubros en el área del preescolar. El primero, características infantiles y proceso de aprendizaje. El siguiente, diversidad y equidad. Y el tercero, intervención educativa, que se van a explicar enseguida. Vemos que las características infantiles y los procesos de aprendizaje tenemos el apartado 1, que son las niñas y los niños, llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que son la base para continuar aprendiendo. También tenemos que las niñas y los niños aprenden en la interacción con sus pares. Por su parte, el juego potencia el desarrollo y el aprendizaje en las niñas y los niños. Seguidamente, en diversidad y equidad, tenemos el elemento número 4, que es la educación inclusiva, implica oportunidades formativas de calidad para todos. También tenemos la atención en las niñas y los niños con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad y con aptitudes sobresalientes. Y la igualdad de derechos entre niños y niñas se fomenta desde su participación en actividades de socialización y aprendizaje. Por su parte, en la intervención educativa tenemos el aspecto 7, que es fomentar y mantener en las niñas y los niños el deseo de conocer, así como el interés y la motivación por aprender. El número 8, la confianza en la capacidad de aprender, se propicia en un ambiente estimulante en el aula y la escuela. El número 9, la intervención educativa requiere de una planificación flexible. Y el número 10, la colaboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia favorece el desarrollo de niñas y niñas. Aquí tenemos entonces estos 10 aspectos fundamentales para el desarrollo de las actividades
que se van a llevar a cabo en preescolar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar como actividad? En cada uno de los números y cada uno de los títulos o de los aspectos, vamos a leer de manera individual y me van a anotar en el cuadro que ya les proporcioné en WhatsApp cuáles son las características más importantes de cada uno de los aspectos. Son 10, se los voy a volver a mostrar y ya lo vamos a mandar en el documento respectivo ya que lo hayamos realizado. Para pasar al siguiente punto, que son los estándares curriculares, el primer periodo escolar al concluir el tercer grado de preescolar entre 5 y 6 años de edad. Los estándares curriculares del primer periodo escolar al concluir el tercer grado de preescolar, los alumnos, como mencionamos, tienen entre 5 y 6 años de edad. Vemos los estándares de español. Aquí se permite a los estudiantes de educación básica usar con eficacia el lenguaje como herramienta de comunicación y para seguir aprendiendo. Y estos se agrupan en 5 componentes. Los estándares de español tienen 5 componentes que son procesos de lectura e interpretación de textos, producción de textos escritos, producción de textos orales y participación en eventos comunicativos, conocimiento de las características de la función y del uso del lenguaje y actitudes hacia el lenguaje. Cada uno pues tiene sus aspectos esenciales. En este caso, los procesos de lectura e interpretación de texto pues nos presentan estos indicadores que son 9, donde el alumno tiene que aprender desde seleccionar textos de acuerdo con sus propios intereses y propósitos, interpretar la lectura de textos literarios elementales, interpretar textos escritos e imágenes, identificar diversos propósitos de textos literarios, identificar tipos de información contenida en textos, etcétera, etcétera. Como ustedes lo pueden ir viendo. También en la producción de textos escritos tiene todos los elementos que deben de lograr los alumnos. La participación en eventos comunicativos orales, el conocimiento del funcionamiento y uso del lenguaje, las actitudes hacia el lenguaje y en los estándares de matemáticas. Aquí se debe conducir a los alumnos a altos niveles de alfabetización matemática, es lo que tenemos que lograr. Y los estándares se organizan en sentido numérico y pensamiento algebraico, forma, espacio y medida, manejo de la información y actitud hacia el estudio de las matemáticas. Los conocimientos y las habilidades matemáticas al término de este periodo, el tercer grado de preescolar, los estudiantes saben utilizar números naturales hasta de 2 cifras para interpretar o comunicar cantidades. Resuelven problemas aditivos simples mediante representaciones gráficas o el cálculo mental. Identifican las características generales de figuras y cuerpos y saben ubicarlos en el espacio. Y se divide en número y a su vez los rubros son los siguientes. El alumno debe lograr el conteo y uso de números, la solución de problemas numéricos, la representación de información numérica, los patrones y relaciones numéricas. Y en el segundo estándar, forma, espacio y medida, debe lograr los nombres y propiedades de las figuras, la ubicación, la comparación y unidades no convencionales, el uso de instrumentos de medición y en actitud hacia el estudio de las matemáticas, el alumno tiene que lograr pues todos los elementos descritos. En su parte, los estándares de ciencias se debe de priorizar los saberes asociados a la ciencia que les provea de una formación científica básica y tiene 4 categorías que son conocimiento científico, aplicación del conocimiento científico y de la tecnología, habilidades asociadas a la ciencia y actitudes asociadas a la ciencia. Y vemos cómo se da la progresión de los estándares de ciencias y cómo debe entenderse. Y de la misma manera vemos a conocimiento científico y sus elementos. Aplicación del conocimiento científico y de la tecnología y sus características, habilidades asociadas a la ciencia y las actitudes asociadas a la ciencia.
De esta manera, pues ya sabemos dónde localizar cada uno de los estándares curriculares, así como sus componentes, que debemos de revisar con mayor calma. Cada uno de ustedes depende el nivel de apropiación del conocimiento que se tenga. A su vez, vamos a entrar a un tema muy importante, que son los campos formativos de la educación. Los campos formativos. Los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil tienen un carácter integral y dinámico basado en la interacción de factores internos, tanto biológicos y psicológicos y externos, como lo son los sociales y los culturales. Solo por razones de orden analítico metodológico se distinguen campos de desarrollo. Por eso la división o la esquematización de campos formativos. Por su parte, vemos que el programa de educación preescolar se organiza en 6 campos formativos, denominados así porque en sus planteamientos se destaca no solo la interrelación entre el desarrollo y el aprendizaje, sino el papel relevante que tiene la intervención docente para lograr que los tipos de actividades en que participan las niñas y los niños constituyan experiencias educativas. Este cuadro es muy importante, ya que cada campo formativo incluye aspectos que se señalan enseguida. Los campos formativos, que ya nos mencionaron que son 6, y los aspectos en que se organizan. Y vemos que el lenguaje y comunicación se organiza en los aspectos lenguaje oral y lenguaje escrito. El pensamiento matemático tiene los aspectos número, forma, espacio y medida. Exploración y conocimiento del mundo tiene el mundo natural, cultura y vida social. El desarrollo físico y salud, la coordinación, fuerza y equilibrio y la promoción de la salud. El desarrollo personal y social, la identidad personal y las relaciones interpersonales. La expresión y apreciación artísticas tiene la expresión y apreciación musical, la expresión corporal y apreciación de la danza y la expresión y apreciación visual. Es importante que se identifiquen los siguientes componentes, que son 3. El primero, información básica sobre características generales de los procesos de desarrollo y aprendizaje. El segundo, las competencias que corresponden a los aspectos en que se organiza cada campo. Y lo más importante, los aprendizajes esperados, que va a definir lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser, porque le dan concreción al trabajo docente al hacer constatable lo que las niñas y los niños logran y constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula. A su vez, gradúan progresivamente las competencias para que los alumnos deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos y son una guía para la observación y la evaluación formativa de los alumnos. El lenguaje y comunicación, específicamente el campo formativo en preescolar. Con el lenguaje, el ser humano representa el mundo que le rodea, participa en la construcción del conocimiento, organiza su pensamiento, desarrolla la creatividad y la imaginación y reflexiona sobre la creación discursiva e intelectual propia y la de otros. Por su parte, las capacidades de habla y escucha de los alumnos se fortalece cuando se tienen múltiples oportunidades de participar en situaciones en las que hacen uso de la palabra con diversas intenciones. Algunas de las intenciones pueden ser narrar un suceso, conversar y dialogar, explicar las ideas o el conocimiento. Por estas razones, el uso del lenguaje, en particular del lenguaje oral, tiene la más alta prioridad en la educación preescolar. Es evidente que hay niños que llegan a preescolar con mayor conocimiento que otros sobre el lenguaje escrito. Esto depende del tipo de experiencias que tienen en su contexto familiar, porque mientras más ocasiones tengan de estar en contacto con textos escritos y de participar en una variedad de actos de lectura y de escritura, tendrán mejores oportunidades de aprender. En síntesis, antes de leer y escribir de manera convencional, las niñas y los niños descubren el tema de escritura, algunas de las formas en que se organiza y sus relaciones con el lenguaje oral y los propósitos funcionales centrales del lenguaje. En la educación preescolar, la aproximación al lenguaje escrito
se favorece mediante oportunidades que les ayuden a ser partícipes de la cultura escrita, es decir, explorar y conocer diversos tipos de texto que se usan en la vida cotidiana y en la escuela. Participar en situaciones en que la lectura, la escritura y los textos se presentan, cómo se utilizan en los contextos sociales a partir de textos e ideas completos que permiten entender y dar significado, consultar textos porque hay razón para hacerlo y escribir ideas para que alguien las lea. A continuación se presentan las competencias y los aprendizajes que se pretenden que logren las niñas y los niños en cada aspecto mencionado. Aquí tenemos el campo lenguaje y comunicación, los aspectos en los que se organiza el campo formativo, en este caso el lenguaje oral y el lenguaje escrito. De manera transversal vemos que se van a desarrollar las competencias. En el lenguaje oral se obtiene y comparte información mediante diversas formas de expresión oral. Se utiliza el lenguaje para regular la conducta en distintos tipos de interacción con los demás. Se escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral y se aprecia la diversidad lingüística de su región y de su cultura. En el lenguaje escrito se utilizan textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia. Identifica para qué sirven. Se expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien. Se interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tienen los diversos portadores y del sistema de escritura. Se reconoce características del sistema de escritura al utilizar recursos propios, marcas, grafías, letras, para expresar por escrito sus ideas. Y se selecciona, interpreta y recrea cuentos, leyendas y poemas y reconoce algunas de sus características. También nos presenta el documento, el programa de estudios 2011, guía para la educadora preescolar, las competencias y aprendizajes que se van a desarrollar en cada uno de sus aspectos. Por ejemplo, en el aspecto lenguaje oral, la competencia que se favorece obtiene y comparte información mediante diversas formas de expresión oral. Y en cada estructura, pues tenemos que lograr los aprendizajes esperados, que va desde el uso del lenguaje para comunicarse, intercambiar opiniones y explicar por qué está de acuerdo o no con los que otros opinan sobre un tema. Es muy importante entender todos los aspectos, sus competencias y sus aprendizajes esperados. Este es un tema que se debe revisar con calma y de manera individual. Lo mismo sucede, aquí tenemos el aspecto lenguaje oral, tiene su competencia y sus aprendizajes esperados. Tenemos el aspecto lenguaje oral, sus competencias, aprendizaje esperado. De la misma manera, en el lenguaje oral nos presenta otra competencia, que es apreciar la diversidad lingüística de su región y su cultura y sus aprendizajes esperados. Vemos también el aspecto lenguaje escrito, las competencias que se favorecen y los aprendizajes esperados que se van a desarrollar en ese aspecto. Tenemos el aspecto lenguaje escrito, las competencias y sus aprendizajes. De la misma manera, el lenguaje escrito, la competencia y los aprendizajes esperados. Y así el campo formativo nos va a permitir tener una visualización del aspecto, competencia y los aprendizajes esperados. Lo mismo sucede en los siguientes campos formativos. Podemos ver el campo formativo pensamiento matemático, nos va a dar una información de manera general donde vemos cuáles son los elementos más importantes del campo en la educación preescolar y nos va a presentar el cuadro donde la competencia se desarrolla de manera transversal, nos da el campo pensamiento, el aspecto en que se organiza el campo formativo. En este caso nos pone número y las formas espacio y medida y estas son las competencias que se van a desarrollar. En número se desarrollan 3, en forma espacio y medida se desarrollan 4. Y aquí nos va a presentar cada aspecto, cada competencia. Utiliza los números en situaciones variadas, nos maneja aquí. Lo que quiere decir que aquí está esta competencia, el número, utiliza los números en situaciones variadas. Y así nos va a ir presentando cada aspecto, cada competencia y cada aprendizaje. Aquí tenemos resuelve problemas en situaciones que le son familiares, sus aprendizajes esperados. Aquí tenemos reúne información sobre criterios acordados, los aprendizajes esperados que va a realizar. Por su parte, en forma, espacio y medida, la competencia y los aprendizajes.
el aspecto, la competencia identifica regularidades y así sucesivamente. Es muy importante que las y los educadores pues conozcan perfectamente cada aspecto, cada competencia y puedan identificar qué aprendizaje esperado corresponde a cada competencia, a cada aspecto. A su vez vemos el campo formativo, exploración y comprensión del mundo, donde nos va a dar la descripción general del campo formativo, hasta llegar a las competencias que se van a desarrollar de acuerdo a los aspectos que son mundo natural y cultura y vida social. Y se tiene la misma información, aspecto, competencia y aprendizajes esperados. Y así sucede igual con todo el campo formativo hasta de llegar a desarrollo físico y salud, donde también nos va a dar la descripción general. Vamos a llegar al campo, a los aspectos, las competencias, y de la misma manera vamos a ver las competencias y los aprendizajes esperados. Vemos el quinto campo, desarrollo personal y social. Sus aspectos, sus competencias y sus aprendizajes esperados. Vemos el sexto campo formativo, expresión y apreciación artística, toda la información general. Los aspectos, las competencias y seguidamente vamos a ver los aprendizajes esperados. Y de esa manera, después de ver los 6 campos formativos, es donde llegamos a la guía para la educadora. En todos los programas de estudio del 2011, vamos a encontrar en el primer apartado toda la descripción esquemática acerca de estándares curriculares, campos de formación e información relevante. Y ya después vemos cercano a la mitad del documento la guía para la educadora, que nos va a permitir entender diversa información desde la introducción hasta la planificación, la evaluación, características de cada campo. Ya de manera concreta nos dice en resumen lo más importante de cada uno de los campos formativos, así como materiales que podemos utilizar. También tenemos los enfoques por competencias, orientaciones pedagógicas, ambientes de aprendizaje, cómo se tienen que desarrollar, cómo se da el trabajo colaborativo. Y de esta manera, la actividad que vamos a realizar de manera individual, van a leer la guía para la educadora, van a resaltar las ideas más importantes y nos van a compartir mediante un video de 5 minutos cuáles son los elementos más importantes que ustedes consideran de acuerdo a la guía para la educadora. Esta sería la sesión y la actividad del día de hoy. Esperamos ver sus productos. Saludos y que tengan mucho éxito.